Después del lanzamiento de Sonic 3 y Sonic Knuckles en 1994, Sega estaba en su mayor punto de éxito de toda su historia, rivales directos de Nintendo y posiblemente con el personajes más famosos de los videojuegos en ese entonces. Eran imposibles de frenar. Pero a la par que pasaba todo esto, el tiempo empezaba a pesar. Las críticas en torno a la franquicia de Sonic decían que por más que sacaran nuevas entregas, Sega no innovaba con estos videojuegos y el avance tecnológico ya dictaba el abandono de los 16 bits para dar el siguiente gran paso a los gráficos en 3D ya presentes en los videojuegos para computadora, las máquinas arcade y muy pronto, en las siguientes consolas de videojuegos. Con el lanzamiento de la Sega Saturn en noviembre de 1994 nuevos videojuegos nacieron dentro de la misma, pero ninguno de ellos lo suficientemente exitoso para posicionar a la Saturn con la fuerza suficiente dentro de la competitiva guerra de consolas. En poquísimas palabras, la Saturn estaba fracasando. Sega necesitaba de inmediato una nueva entrega de su personaje insignia, una que aprovechará todo el poder de su consola y así mantenerla viva. Con este futuro nuevo videojuego Sega no planeaba fallar, no podían hacerlo, porque de lo contrario Sonic junto a posiblemente toda la empresa desarrolladora de videojuegos, desaparecerían. Vayamos por partes. Hasta antes del futuro juego de Sonic en 3D, existieron múltiples intentos de llevar a cabo este videojuego. Desarrollado por Sega Technical Institute, Sonic 16 fue una demo presentada en 1993 para un futuro videojuego basado en la serie de Sonic Saturn. Es considerado el primer intento de un Sonic en 3D por su cierta evolución en entornos tridimensionales y gráficos, pues pese a ser en 2D, su principal diferencia con las primeras entregas en 16 bits es que Sonic 16 utilizaría 16 megas, lo que le permitía procesar una mayor cantidad de información. Otro proyecto interesante fue el Sonic Crackers, el cual fue un prototipo desarrollado y cancelado en 1994. En él, Sonic y Tails atados por un anillo en conjunto en un entorno 2D inacabado, pues es necesario utilizar el menú de depuración para cruzar ciertas paredes y zonas del juego, además de presentar un movimiento errático y disfuncional entre Sonic y Tails. Se cree que originalmente esta demostración estaba siendo trabajada para la Sega Genesis y posteriormente fue utilizada como base para crear el título Knuckles Chaotix para la Sega 32X. El más completo de los intentos para llevar a cabo un videojuego en 3D de Sonic fue Sonic Mars, el cual se planeaba lanzarlo para aprovechar la tecnología del 32X, un periférico de la Sega Genesis que permitía a la consola procesar polígonos en 3D. El juego estaría nuevamente ambientado en la serie de Sonic Saturn, pues quienes llevarían a cabo el proyecto sería Sega Technical Institute, mismos que Sonic 16, y en el juego controlaríamos a Sonic en una vista isométrica de forma similar a como pasa en Sonic 3D Blast. Debido al fracaso del 32X, el proyecto fue rápidamente trasladado por Sega a Sega Saturn, pero en medio de su traslado se eliminaron varios elementos base del juego como el gameplay, la historia y todo lo relacionado a la serie de Sonic Saturn para convertirlo en la siguiente gran entrega del erizo después de Sonic 3, renombrándolo como Sonic Extreme. Después de su época en Sega Genesis, el Sonic Team, junto a Yuji Naka, principales desarrolladores de los videojuegos de Sonic, decidieron separarse un poco de la franquicia para centrarse en el nuevo proyecto personal de Yuji Naka, y que sería exclusivo de la Sega Saturn, el cual más tarde conoceríamos como Nights into Dreams. Bajo este contexto, el Sega Technical Institute, encargados del desarrollo de Sonic Extreme, decidieron partirse en dos equipos. El primero de ellos se centró en el cuerpo principal del juego, programando el motor gráfico, los niveles y la historia del mismo. El segundo equipo, al que llamaremos Proyecto Cóndor, se dedicaría exclusivamente a los jefes del juego, en un motor completamente separado, pues la idea
era que durante el juego base, Sonic se manejará en una vista de ojo de pez, en niveles 3D que se asemejaran a los 2D vistos en los juegos clásicos, y a la hora de enfrentar a los jefes de cada zona, el juego cambiaría a un gameplay enteramente en 3D, en espacios mucho más abiertos y contra enemigos de mucho mayor tamaño. La división de equipos se llevó a cabo para facilitar el desarrollo y cumplir con la fecha de lanzamiento, Navidades de 1996. Desgraciadamente, los problemas para Sonic X-treme estuvieron presentes desde prácticamente el inicio, pues la Sega Saturn era incapaz de correr el motor gráfico de vista de ojo de pez, cayendo hasta los 3 FPS a la hora de jugar, lo que obligaba a los desarrolladores a desarrollar el juego primero para PC, con la esperanza de más tarde poder portearlo correctamente a la consola. Debido a esta situación, Sega directamente quiso empezar el desarrollo desde cero mediante una tercera desarrolladora llamada Point of View, para tratar de, entre comillas, estabilizar las cosas. Point of View, en su intento de rehacer el juego, intentarían primero portear una versión preliminar de Sonic X-treme a la Saturn y sobre ella empezar a trabajar. Este port fue mostrado al en ese entonces director ejecutivo de Sega, Hayao Nakayama, quien detestó lo que había visto y exigió que Sonic X-treme se pareciera más al Proyecto Cóndor, por lo que tanto la versión de Sonic X-treme con vista de ojo de pez como la de Point of View terminaron siendo descartadas. Para tratar de suplir esta pérdida, Mike Wallace, principal encargado del desarrollo de Sonic X-treme, solicitó al en ese entonces nuevo director de Sega América, Bernie Stolar, el motor del juego Nights into Dreams, para tratar de familiarizarse lo más rápido posible con él y así nuevamente empezar a desarrollar. La solicitud fue aprobada, pero también rápidamente denegada, debido a que Yuji Naka se había molestado al saber que habían utilizado su motor gráfico sin su autorización. Durante 1996, los múltiples reinicios de desarrollo, la baja moral, con desarrolladores sumamente enfermos y sin un avance real, ni un motor gráfico definido ni pulido para el juego, el Sega Technical Institute le comunicó a Sega que no tendrían listo el juego para la fecha estimada, y posteriormente Sega dio por terminado el desarrollo. Con la cancelación de Sonic X-treme, lo que más se temía se terminó volviendo una realidad. La Sega Saturn no terminaría contando con un título principal de la franquicia. Para ocupar su lanzamiento, se hizo un port apresurado de Sonic 3D Blast, con mejores gráficos, banda sonora exclusiva. Finalmente, todos los elementos de desarrollo de Sonic X-treme se reutilizaron para el videojuego Sonic Schoolhouse. Desde su inicio, la Sega Saturn estuvo marcada por algo muy característico: la gran cantidad de nuevas mascotas. Sin un videojuego principal de la mascota de Sega, muchos otros intentaron ocupar ese espacio. Tan solo en 1995 se lanzó Ristar para la Sega Genesis, quien se planteó como un posible reemplazo durante su desarrollo. En 1994, la Sega Saturn se vendió junto al videojuego Virtua Fighter, en una estrategia de marketing que emulaba lo anteriormente hecho por Sega con la Genesis, al venderla junto al primer Sonic the Hedgehog. Originalmente, Bug, de 1995, iba a ser un videojuego ambientado en el universo de Sonic, pero Sega rechazó la idea de utilizar al personaje. Oficialmente, Sonic sí fue reemplazado durante la época del Saturn, sustituido por el personaje de Sega Sanshiro, quien aparecía en los comerciales de la consola para obligarte a comprarla. Nights es el caso más famoso y conocido, pues fue el videojuego más vendido que tuvo la Saturn antes de su descontinuación. Después de sus breves vacaciones desarrollando Nights into Dreams, el Sonic Team regresaría al desarrollo exclusivo de la franquicia de Sonic, pero ante el desastre que Sonic X-treme había generado internamente dentro de Sega, la permanencia del personaje peligraba más que nunca. Sega ya no pasaba por sus mejores años, y al contrario, la posibilidad
de abandonar Saturn en favor de lanzar prematuramente una siguiente consola empezaba a hacerse presente. Sabiendo esto, el Sonic Team tenía dos opciones: desarrollar por fin un auténtico juego de Sonic en 3D para la Saturn antes de que fuese descontinuada, o hacer un último videojuego del erizo. Bajo esta premisa es que en 1997 se lanzó Sonic Jam, un pequeño recopilatorio de las primeras 4 entregas principales de Sonic. A diferencia de muchas otras recopilaciones de juegos clásicos, Sonic Jam tenía algo especial, empezando por el hecho de que los juegos no están emulados, sino que corren directamente de forma nativa en la consola, además de agregar múltiples opciones de accesibilidad, como una dificultad, la opción de activar o desactivar el Spin Dash, y extras a los que acceder, donde poder escuchar la música o leer los manuales del juego. Pero la mayor y más grande característica es el Sonic World. Cuando inicias el juego, este te da dos opciones: elegir si entre jugar o ir al Sonic World. El Sonic World es una pequeña sección enteramente tridimensional, repleta de contenido relacionado a Sonic. Lo que más sorprende del Sonic World es la forma en la que está hecho, porque así es como debería de haber sido el primer Sonic en 3D. Así es como debió de haberse visto Sonic Mars o Sonic Extreme, la culminación de múltiples intentos de traer a Sonic al 3D en un solo producto que demuestra la calidad y cariño que los involucrados le tuvieron a todos y cada uno de los proyectos de Sonic, incluyendo los más desastrosos. Sonic Jam es el primer y más auténtico Sonic en 3D que existe, y también un último recorrido a la época clásica, en caso de que ese sea el último adiós del erizo más famoso de los videojuegos. Ya para finalizar, en el Sonic World, si es que vamos al edificio del Salón de la Fama, podemos encontrar una pequeña cronología de los videojuegos de Sonic, desde su concepción en 1990 hasta el lanzamiento de Sonic Jam. Por obvias razones, esta cronología no menciona a Sonic Extreme ni ningún proyecto relacionado. Al finalizar la línea del tiempo, un pequeño mensaje en la parte inferior de la pantalla aparecerá para despedirnos. En él se menciona la frase: Sonic continuará rodando hacia el futuro, nada lo detendrá.